Sin duda alguna lleva 4 años recibiendo la mayor puntuación en una de las listas más reputadas para los enólogos, la del crítico estadounidense Robert Parker. Estamos hablando de Peter Sisek, que es enólogo y además es el artífice de dominio de Pingus. Bienvenido a la tertulia de Primera Hora. Muchas gracias. Enhorabuena por esa gran puntuación, esa máxima puntuación en la lista de Robert Parker. ¿Qué supone para Peter Sisek este hecho? Pues evidentemente es para mí y para todo el equipo que trabajamos en dominio de Pingus, es un orgullo y siempre es una demostración que estamos por buen camino y tal. Especialmente este año estoy muy contento porque era 2007, que era una añada francamente complicada en Ribera del Duero, y poder salir entre los primeros en España, eso ha sido para nosotros un éxito. Pero no le va a hacer que venda más botellas, porque usted lo vende todo. Eso sí, pero bueno, todos los años, si uno puede estar ahí arriba, es una demostración que estamos haciendo bien. A mí me llama la atención una cosa de usted y a muchas personas también. Usted dice, además, se enorgullece quizás, entre comillas, de que su vino, el Pingus, es de los más caros, y no el más caro, de la producción española. Y no pasa nada, porque además tiene que ser así. ¿Usted piensa que tiene que ser así? Bueno, en el fondo yo no puedo hacer mucho de eso, porque es el mercado que más o menos pone el precio. Nosotros vendemos toda la producción, vendemos cuando el vino aún está en barrica y se lanza como si fueran los vinos en Bordeaux, en futuros o en primeur se llama, y luego a partir de ahí luego es el mercado que ponga hasta donde puede llegar el vino. Con las puntuaciones de Parker y otros, porque no es el único que apunta los vinos, yo también tengo apuntos muy buenos de crítica española también, Penín y otros, y claro, esto es siempre una manera de demostrar que, bueno, aparte de nosotros hay otros que valoran nuestro vino. No, pero lo que está claro es que el vino no tiene por qué estar, yo le he oído a usted en alguna declaración, no tiene por qué ser democrático en el sentido de que tienen que estar al alcance de todos los bolsillos. Tiene que haber vinos caros, exquisitos y además bodegas que puedan vivir bien de ellos. Sí, digamos, yo creo que ha existido siempre, ¿no? En el mundo del vino, hasta los romanos, ¿no? Que había vinos que había más caros que otros, ¿no? Y Lágrima Christi, que era un vino de los romanos que se vendió 10 veces más caro que los vinos normales. Entonces, normalmente, eso pasa casi en todos los sitios, los cosas buenas, como puede ser el vino, son escasas. Es que nosotros ojalá que pueda encontrarnos más viñedo tan bueno como es el Pingus. Es un viñedo de 4,2 hectáreas que está en La Horra. Es decir, el secreto de Pingus, ¿dónde reside? Viñedo. En el viñedo. Sí, el viñedo. Ahí nosotros estamos elaborando, aparte de Pingus, estamos elaborando también flor de Pingus, del mismo pueblo, del mismo todo. Yo creo que en total tenemos unos 26 parcelas distintas y todos los años el de Pingus es siempre el mejor. Es cierto que usted además se mantiene como un fervoroso defensor de los métodos artesanales. Lo de la innovación está bien, pero en su... Exactamente, yo siempre he pensado, si uno tiene un viñedo perfecta, o casi perfecta, uno tiene que respetar muchísimo este entorno para no forzarle en ningún sentido, especialmente una vez que uno obtiene una uva de muy alta calidad. Cuando más se intenta manipular en la bodega, más se puede estropear. Entonces nosotros intentamos tener una uva que está perfectamente madura y bien, y luego tenemos un tratamiento de la uva muy artesanal en la bodega, donde no abusamos nada de la técnica o la tecnología que hoy en día existe, que muchas veces estas tecnologías que existen es para compensar una falta de madurez en la uva. Yo he leído que también usted comenzó a planificar la dedicación al vino aquí en España después de una estancia importante en una localidad de Girona, en Palafrugell. Bueno, también eso sí que es cierto. Yo, en principio, mi familia tenía bodegas en Bordeaux y yo aprendí el oficio, pero en Bordeaux, pero es cierto que mis abuelos tenían casa en Balgur, en Ampurdán, en Cataluña, y bueno, ahí evidentemente el vino era una cosa de toda la vida, ¿no? En mi casa en Dinamarca el vino formaba parte de las comidas y tal, quizás más que en otras casas en Dinamarca, pero realmente con mis abuelos aquí en España
Eso era ahí el vino diariamente, y muchas veces un vino de la tierra y de por ahí, que era un vino más bien rosado, un clarete, que tinto, ¿no? Y eso era lo que se tomaba en casa y hasta los niños tomábamos también. Y de Bagur y de Palafruyel a la Ribera del Duero, ¿cuándo decide venir a Castilla y León y quedarse en Castilla y León y por qué? Sí, bueno, eso circunstancias de la vida, ¿no? Muchas veces yo digo, me quedo sin gasolina en Peñafiel, pero es mentira. Pero yo vino aquí para hacerme cargo de una bodega que hoy en día existe también, y yo vivo ahí, Hacienda Monasterio, que es un gran viñedo de 60 hectáreas que está en Pesquera, y de verdad que, pero como si fue un proyecto hecho en una época también de bonanza económica, para llamarla así, en los años 90, justo antes el Expo y Barcelona y todo eso, entonces había mucho bonanza y todo, entonces se planificó este bodega quizás un poco optimísticamente, y de hecho por los años 94 ahí las cosas eran un poco más complicadas, también por la crisis. Y era cuando yo tenía que plantearme qué hacer, volver a seguir con Monasterio, que ahí era muy complicado, teníamos un gran equipo trabajando ahí, pero no teníamos mucho dinero, era muy complicado. Entonces decidió hacer Pingus, digamos que fue una apuesta. En época de crisis. Sí, en la época de crisis, sí. Y tengo entendido que la primera cosecha que se vendió del año 95, pues una parte de ella duerme en el fondo del mar. Sí, eso fue una desgracia muy grande. Era todo lo que estaba destinado para el mercado de Estados Unidos. Yo me recuerdo que era 75 cajas, 3 barricas de los 13 que yo había hecho, y aparte que de verdad que fue una cosa terrible. Pasó en 97, junto con muchos otros vinos que estaba a borde de este barco, pero bueno, también es cierto, en una manera u otra, que puso un poco la notoriedad también al vino, que de repente era este vino tatánico, ¿no?, que se veía ahí al fondo del mar. Lo siento mucho por los americanos, que nunca recibió el vino, pero bueno, forma parte de las cosas también. Ahí está, están atendiéndole con mucha atención nuestros tertulianos, que también quieren hacerle muchas preguntas. Fernando, bueno, Julio, ¿cómo crees? A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de toda la trayectoria de Peter Sisek, que es esa capacidad de poder vender en el resto del mundo, esa facilidad para salir al resto del mundo. Eso lo da el hecho de ser danés y haber nacido en un país, o hay que trabajarlo, da igual donde uno haya nacido. Yo creo que fundamentalmente tiene que trabajarle siempre, y es una apuesta, y yo desde el principio también con Hacienda Monasterio, nuestra apuesta era vender 60-70% fuera de España. Eso es, yo no sé por qué yo tenía esta idea que supongo de no arriesgarse todo, a tener un mercado muy, como hay muchas bodegas que por ejemplo vende más que la mitad en España. Si hay crisis en España estás muy pillado. Por eso yo siempre he pensado que era mejor tener muchas cosas fuera, porque entonces tú corres un riesgo un poco menor. Y de hecho que bueno, eso es la otra cosa, que por mi estancia en Burdeos, por mi familia, es cierto que yo he conocido mucha gente fuera también, y me ayudó un poco quizás. También un hecho que es muy importante, que yo sabía mucha lengua, ¿sabes? Inglés, francés, alemán, y el trato con otra gente es muy importante. Yo siempre digo a la gente aquí, incluso en la bodega, todo el mundo que trabaja conmigo, ellos tienen un curso de inglés, otra cosa que quieren aprender, porque es muy importante que cuando tenemos visitas de fuera, que gente que no maneja muy bien el castellano, por lo menos que se puede comunicar con ellos. ¿Y cómo nos ven en Europa? ¿Cómo nos ven en el mundo? ¿Vende la marca Ribera de Duero? ¿Vende la marca Vinos de España? ¿No? Sí, pero hay muchos otros competidores, mucho mercado emergente, hay mucho Argentina, hay mucho Chile, Italia. España tenemos que ser concreto, es que somos uno más, pero España tiene una gran avantaje que los otros países no tienen, es que tenemos muchas uvas autóctonas,
Garnacha, Tinto del Paiso, Tempranillo, Mencía, Cordello, Verdejo. No tenemos que apostar por uvas, digamos, internacionales, ¿no? Como el Chardonnay o el Cabernet Sauvignon, el Merlot, y eso es lo que tenemos que vender. Otra cosa que tenemos muy bueno aquí en España, si no arrancamos todo, es la cepa vieja. Y yo sé que yo siempre voy defendiendo la cepa vieja como una cosa. De hecho, el proyecto nuevo que estoy haciendo es justamente por eso, para intentar, hoy en día que se han plantado muchos viñedos nuevos en Ribera del Duero, hemos duplicado la superficie de viñedo. Yo creo que estamos en 22.000 hectáreas ahora, de los 11.000 que había cuando yo empezó. Y eso ha hecho que hay una tremenda oferta de uva barata, digamos. En el fondo está bien, pero le hace el cultivo de la cepa vieja muy complicada, porque es mucho más cara que un viñedo en espaldera, que se puede vendimiar por máquina y todas esas cosas. Y si no damos una salida a esta uva pagando un precio para la uva, se va a perder, porque es lógico, el viticultor que está ahí entre arrancar la viña vieja y ganar más dinero con un joven, incluso puede conducir el tractor y no tiene que estar ahí con la azada. Si no somos capaces de pagar por ello, se pierde. Fernando. Ha comentado las 3 claves de Pingus, más o menos así, a grosso modo: viña vieja de Tempranillo, un suelo muy específico y elaboración tradicional. Sí. Más o menos hay unas cuantas bodegas o viticultores que responderían al perfil. ¿Por qué no hay más Pingus? No lo sé, porque muchas veces yo digo, en el fondo es bastante sencillo, ¿no? Encontrar una gran viña, hacer un labor muy sencillo y luego puesta en el mercado. Quizás ahí es un poco complicado también ponerle en el mercado, pero el vino sí que, de hecho sí que hay otros que están haciendo este tipo de vino. Yo quiero decir una cosa que es muy importante también. Yo no creo que el futuro del vino español es que tiene que existir de miles de Pingus, pero Pingus, yo quiero creer que es un viñedo excepcional. Ya llevo elaborando este viñedo ya casi 15 cosechas, ¿no? Y todos los años me sorprende lo bueno que es. Incluso ahora, un viñedo, la mayoría de este viñedo está plantado en 1929, y aún así es posible ayudarle que sea mejor. Y eso es un trabajo que conlleva mucho tiempo, pero bueno, ahí está, tenemos que hacerlo. ¿Y por qué se llama Pingus? Es mi apodo. Ah, es un apodo. Pingus es usted. Sí, usted soy yo. Sí. Así es. Sí, ¿le ha sorprendido el protagonismo que ha adquirido la cultura del vino, el vino en general, desde hace unos años hasta el momento presente? Para mí ¿era algo? Yo creo que es lógico en un país como España, que tiene la superficie más grande de viñedo en el mundo, digamos. También sabemos que hay mucho viñedo en La Mancha, que quizás no es un viñedo optimal, pero es el cultivo optimal para la zona. Si el momento que empezamos a arrancar viñedo en La Mancha, ¿qué vamos a poner ahí? Porque es un poco complicado poner otras cosas ahí. Entonces, el vino para España, yo creo que de siempre, no soy español, evidentemente, pero son 20 años que vivo aquí ahora, y el viñedo papal. Aquí una cosa que yo siempre cuento a mis amigos extranjeros es que en España todo el mundo tiene el mejor vino del mundo, porque el abuelo siempre hacía el mejor vino del pueblo, ¿no? Es el mejor vino del mundo. Y cuando yo, por mis pasajes ahí en Ribera del Duero, cada vez que voy a un pueblo nuevo, hablo con los viejos y este pueblo es el mejor de Ribera, el mejor del mundo. Y es así, ese orgullo me parece fantástico. Pero bueno, también tenemos que ser realistas, que no es todo, evidentemente, lo mejor del mundo. Explíquenos, porque la pasada semana El Mundo de Castilla y León, el periódico El Mundo de Castilla y León, alarmó a muchos enamorados del vino con una noticia importante. El trazado que se ha aprobado de la autovía del Duero va a chafar un proyecto de Peter Sisek en Balburu de Duero, sí, valorado la inversión en 5 millones de euros. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿O qué consistía ese proyecto? Es un poco este proyecto que estaba yo mencionando antes, nos salvavidas a los viñedos viejos aquí en Ribera, que yo he visto que hay muchos, y muchas veces me da pena que no tienen una salida más digna, ¿no? Y entonces, a la vez que viviendo en San Bernardo, porque
ahí nací mis hijas y la mayoría de la gente que trabaja tanto en Hacienda Monasterio como en Dominio de Pingus son vecinos de Valbuena o San Bernardo. Entonces es un sitio para mí emblemático en toda Ribera, por el monasterio que tenemos ahí, el Cister, que yo creo que sin torcer mucho la verdad, es la cuna del vino en Ribera, en mucha manera. Hay otros monasterios, pero toda la influencia monástica que hay en España, pero también en el vino, evidentemente, es muy, muy importante. Ahí se trajo conocimiento, todo Borgoña, por ejemplo, toda la cultura del vino en Borgoña es por los Cisters. Es casi evidente que ellos también trajo su conocimiento sobre el vino aquí. Entonces, en este sitio es evidente que ha habido una gran cultura del vino siempre. Luego se ha perdido a lo largo de los siglos, pero bueno, por eso yo, conociendo el pueblo, conociendo la historia del monasterio y todo, para mí era evidente poner un centro ahí, que tanto era como viñedo, pero también como es un pueblo, San Bernardo es una finca de 600 hectáreas de colonización, donde muchos de los vecinos pasan las cosas mal con la agricultura como está hoy en día. Yo decía, a lo mejor vamos a intentar hacer una especie de donde ayudamos mutuamente, vamos a poner estas tierras en cultivo realmente interesante, yo apostando por una la ecológica aquí en Ribera, no únicamente aquí en Ribera, pero en España, porque es muy seco, entonces no tenemos que utilizar muchos tratamientos. Y yo creo que es evidente que la agricultura ecológica en un pueblo pequeño, donde se puede, incluso con ganaderías y cosas así, se puede hacer cosas que es bueno también para el pueblo. Y eso fuera la apuesta mía. Y por eso yo, con la autopista, entonces ha pasado de una cosa que evidentemente me molestó bastante, el hecho que pasa directamente por encima de la parcela, donde yo tenía absolutamente todo comprobado, todos los permisos de construcción, todo aprobado por todo, y de repente de un día a otro, incluso yo creo que estaba en una cena con Fernando Lázaro, donde nos di la noticia de que iba a haber un cambio de la trayectoria otra vez, y bueno, pero lo que realmente me indigna un poco ahora, porque este pase de estupendor, ¿no? ha pasado realmente a indignación, porque por unas circunstancias, decisiones políticas que se ha ido tomando, que no tiene nada que ver con la autopista, pero por chicatrán de politiqueo, ahora dos pueblos tan emblemáticos como es Valbuena y San Bernardo, más el monasterio ahí, se va a estar completamente destruido. No se trata de que va a construir una autopista, va a hacer un muro de 10 metros de alto de tierra, con 25 metros de ancho de autopista, pasando por la valla más emblemática que hay en toda Ribera del Duero. Eso para mí es absurdo, es que es completamente... No es porque estoy contra la autopista, si este fuera la mejor solución, yo tenía que callarme y ya está, pero no es la mejor solución, es la única, porque los políticos han hecho las cosas así, que solo hay esta opción ahora, porque la otra opción que existe ahora mismo es pasarle por medio de Vega Sicilia, que para mí también es completamente absurdo, no tiene sentido. Yo siempre he dicho, autopista fuera de la valle y ya está, porque este entorno que tenemos ahí, porque una cosa es que hay enólogos buenos que están haciendo vino, que hay muchos. Lo otro es que tenemos un entorno que es interesante para los turistas a venir a visitar. Una autopista no nos ayuda en eso. Está claro. Hay algo que me llama la atención. A usted le llama la atención lo de que todo el mundo diga que tiene el mejor vino, y es verdad. Y a mí hay algo que me llama la atención de todas las bodegas, y es que todas las bodegas utilizan el método tradicional para hacer vino. Identifíqueme, por favor, método tradicional en su caso, porque ya que todas hacen el método, ya que todas utilizan el método. Pues este realmente es el método tradicional, es la pisada de la uva. Entonces tenemos depósitos de madera pequeña, también utilizamos también depósitos de acero para flor y pingus, pero para pingus en concreto tenemos depósitos de madera muy pequeños, de unos... ¿Uva pisada? Sí, uva pisada, sí. Y entonces no utilizamos levaduras
digamos, seleccionadas, no utilizamos enzimas, no utilizamos frío ni calor. Todas esas cosas que hoy en día es bastante habitual a utilizar, no utilizamos para Pingus. Es realmente una cosa en ese sentido natural. No sé, conociendo buena parte del mundo vitivinícola como lo conoce, yo no sé si hay alguna otra zona del mundo en la que una autovía pase por el medio de una zona rica en viñedos, y pregunta doble, si el proyecto que se iba a hacer en Valbuena se puede recuperar en alguna otra zona o hay que darlo por perdido. Yo, desde luego, hubo un caso importante hace un par de años en Burdeos donde se intentó pasar una autovía, una siguración de Burdeos en Margaux, al lado de Chateau Margaux, y eso no únicamente por los propietarios de los chateaux ahí, pero todo la ciudad de Burdeos se volcó con esto porque para todo el mundo se parecía una barbaridad. Se ha hablado también en Napa, hace creo que 10 años, también quería pasar una autopista por medio de la valle, y todo el mundo también decía no, autopista fuera de la valle, pequeñas carreteras que entran en la valle para que las turistas entonces estén en paz con lo que hay dentro. Ahora mismo está haciendo se pretende hacer, pasando la Mosela, un puente muy grande, que va a estropear bastante viñedos bastante emblemáticos también, y ahí toda Europa, prácticamente hay una página web donde uno se puede apuntar, y hay, yo no sé cuántos miles de personas que se han apuntado contra eso, para que no pase, pero ya veremos, y todo eso está abierto, ¿Y el proyecto de Valbuena se puede recuperar? Hoy en día sería un poco... Bueno, el proyecto sí que el vino sigue, estamos haciendo el vino, pero todo lo que era alrededor, que para mí era tanto importante como el vino, de la agricultura en San Bernardo, en la ganadería, todo eso, hoy en día está en el aire. Ahora yo tengo que encontrar otra zona, pero claro, yo tengo parcelas ahí, que era lógico, que yo tenía cariño a ese sitio, ahora yo he perdido un poco bueno, no cariño, ¿no? Pero un poco las ganas, ¿no? Claro. Si no se mima más las cosas, ¿por qué le voy a decir yo? Es un poco así. Recientemente conocíamos un estudio en el que, con datos del pasado año, en el que hacía referencia a una caída de las ventas de vino en general, sin embargo ganaban las denominaciones de origen, y en concreto las de Castilla y León ganaban terreno, 1 de cada 5 botellas de denominación de origen procedía de Castilla y León. Pero había otro dato también significativo y que me gustaría que analizara, la caída en las ventas en el sector hostelero de vino en detrimento de las grandes superficies de lo que son los comercios, donde sí se aumentaba potencialmente la venta de vino. ¿Simplemente por la crisis hay algo más? Yo creo que hay algo más también, porque creo que, digamos, la cultura española, por ejemplo, de salir de comida de negocio, hoy en día yo creo que hay menos gente que sale a comer. Entonces, evidentemente, incluso si sale a comer, entonces ya no toma vino, porque quiere estar un poco, no... tocado, para llamarla así. Que no le afecta. Pero se nota mucho, y en el último año lo he notado mucho, por ejemplo, en Madrid, cuando alguna vez que salgo a comer ahí, y gente ya toma agua, o si hay vino, hay un medio botella de vino, pero grandes botellas como había antes. Entonces, yo creo que es una combinación. También creo que un efecto que hay también importante es que hoy en día es mucho más difícil conducir con una copa de vino, porque ya como antes estaba un poco más alto la tolerancia, ahora es prácticamente imposible, ¿no? Todo conjunto en eso sí que... Y cuando se ve que está subiendo las ventas en supermercados, tal, es que gente ya prefiere tomar vino en casa y ya está. Usted ha dicho también una frase que a mí personalmente me parece muy bonita. A mí la Ribera del Duero me lo ha dado todo. Y yo le pregunto, ¿hay exceso de bodegas en la Ribera del Duero? No creo que hay exceso de bodegas, pero creo que se puede decir que hay exceso de bodegas que no tienen las ideas muy claras de lo que quiere. Yo creo que ha venido una entrada de muchas bodegas con gente que, lo típico, ¿no? Que ha ganado dinero en otro sitio y no sabe muy bien, pensaba que era mucho más fácil,
pensaba que, bueno, la uva es una cosa que, bueno, yo le compro por ahí o lo que sea, y así se hace un vino y se acabó la historia, y como conozco mucha gente por ahí, le voy a vender muy fácilmente. No es así. El vino es súper complicado y necesita mucho conocimiento, no únicamente técnicamente, pero también de saber cómo está el mercado en muchas cosas. ¿Ha habido mucho constructor que se ha metido a bodeguero para ganar dinero, creyendo o haciendo las cosas mal? Es la sensación que tengo yo, pero como no conozco a todo el mundo, no le puedo decir si Lo digo porque usted muchas veces también ha dicho, sí, textualmente, lo importante es el viñedo y la bodega tendría que venir más tarde. En España a veces, en el Castilla y León, se empieza la casa por el techo. Eso sí, se ha abusado un poco de eso, ¿no? De construir una gran bodega, incluso digo yo, se ha construido una gran merendero, ¿no? Y luego la bodega es una cosa chica atrás. Yo pienso que la bodega es lo más importante, el viñedo es más importante. Una vez que tú tienes el viñedo ya ahí bien tal, se puede empezar a pensar a hacer una bodega, ¿no? Muy bien, pues Peter Zizek, muchas gracias por haber estado aquí. De nuevo, enhorabuena por esa gran puntuación para su vino Pingus. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, tertulianos, también por vuestro tiempo. Nos despedimos. Mañana nos volvemos a ver a las 8:30 de la mañana. Adiós.